buenos días, 9 de la mañana y 4 minutos. Estamos aquí en este jueves 15 de octubre del 2020, iniciando nuestra mañana, la mañana morocha, tu programa con color. Muchas gracias a quienes se unen a nuestra señal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero a quienes se unen en nuestra señal en www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo a quienes se encuentran en nuestras redes sociales de Pichincha Comunicaciones y La Mañana Morocha. Gracias también por estar aquí en mi transmisión en vivo en mi Facebook personal, Carla Salomé Coronel. Así también me encuentran en Instagram, @Salomé181, en Twitter. 9 de la mañana y 5 minutos. Les mando un abrazo gigante a todos quienes se unen también a nuestra señal. Un abrazo también a quienes continúan siendo la primera línea de lucha en esta emergencia sanitaria, a todos los médicos, las enfermeras, los auxiliares de enfermería, a quienes se encuentran en todo el servicio de salud público y también privado. Un abrazo a todos ustedes. Ellos continúan batallando en estos días. La emergencia sanitaria no ha terminado. Leí ayer un artículo de parte de los médicos del Hospital Militar que decía: la emergencia sanitaria se terminará solamente cuando exista la vacuna. No se relajen, las emergencias continúan, los casos críticos todavía existen. Es verdad que tenemos que hacer una vida, es verdad que tenemos que volver a trabajar, es verdad que hay que producir, que si nos quedamos en casa no hay ingresos, es verdad, pero no podemos dejar de cuidarnos. El uso de la mascarilla es súper importante, el lavado de manos es bien importante también, el uso de los protocolos de bioseguridad y sobre todo el distanciamiento físico. Estamos ya a menos de 15 días de entrar también a un nuevo feriado. Por favor, cuídense mucho. Es importante que evitemos en todo sentido el estar con muchas personas en un lugar cerrado. Si tiene que hacer una reunión, trate de hacerlo al aire libre, que no estén muchas personas, que no sean más de 20 personas, para que puedan mantener el distanciamiento físico. El lavado de manos constante, enseñarles también a nuestros pequeños a cuidarnos, es lo que nos ha tocado vivir. Así que la palabra secreta es adaptarse. Tenemos que adaptarnos a lo que nos toca vivir, pero sin dejar de cuidarnos como debemos hacerlo. 9 de la mañana y 7 minutos, iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. 9 de la mañana y 7 minutos, como ya conversábamos con nuestra querida amiga Licenia Espinel en Punto Noticias. El día de hoy vamos a tratar sobre la salud y vamos a hablar sobre enfermedades que no nos aquejan a todos, que son a un número pequeñito de personas. Son enfermedades raras, no catastróficas, pero sí raras. Las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas que tienen una baja prevalecencia en la población. Para ser consideradas como raras, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente, cuando afecta a menos de 5 personas en cada 10,000 habitantes. Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a un gran número de personas, ya que según la Organización Mundial de la Salud, existe cerca de 7,000 enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. El día de hoy vamos a conversar sobre estas enfermedades raras, 2 de ellas específicamente, con especialistas sobre el tema. Y la pregunta para ustedes que se encuentran con nosotros en Pichincha Comunicaciones de nuestro Facebook Live: ¿sabías que muchas enfermedades raras se confunden con otras patologías? Justamente porque son tan raras, se confunden a veces con otro tipo de enfermedades y son tratadas de maneras distintas. La calidad de vida que tienen estas personas es algo importante y algo que debe ser además muy tratado por todos como sociedad, como familia y obviamente también de parte del Estado. El día de hoy, enfermedades raras. Ya saben que tienen todos nuestros canales abiertos para que puedan hacer sus preguntas a nuestros especialistas. 9 de la mañana y 9 minutos. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. Y 9 minutos, donde damos la bienvenida a quienes se van uniendo con nosotros a nuestros diferentes canales de comunicación. Un abrazo gigante para Javier López, Alejo Uki, muy buenos días, Marcelo Tequis, el Rolito Carrasco desde Ambato, Gustavo Arteaga Cris, BLZ también, muy buenos días, bienvenidos a todos ustedes. Vamos a hablar sobre las enfermedades raras y le quiero dar la bienvenida ya a nuestro primer invitado. Está con nosotros el doctor Nelson Maldonado. Él es
neurólogo, y vamos a tratar con él la enfermedad y el síndrome de Arnold-Chiari. El doctor es profesor de neurología en la Universidad de San Francisco de Quito, es jefe del servicio de neurología del Hospital de los Valles, embajador internacional de Baylor St. Luke's Medical Center para el Ecuador, pertenece a algunas de las sociedades más renombradas del mundo en su especialidad, entre ellas la Sociedad Neurocrítica Mundial. Es egresado como médico de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y posee además una subespecialidad en cuidados intensivos neurológicos. Tiene amplia experiencia en infartos cerebrales también. Dentro del campo académico ha realizado varias publicaciones y ha participado de manera directa en la formación de las unidades de ictus cerebral del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, cuando dirigía el servicio de neurología. Así que queremos darle la bienvenida al doctor Nelson Maldonado. Muy buenos días, doctor. Bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación. Concretamente, doctor Nelson, vamos a hablar con usted sobre lo que es la enfermedad, el síndrome de la malformación de Arnold-Chiari. ¿Qué significa esta malformación? ¿Es algo de nacimiento o es algo que va paulatinamente creciendo en el paciente? Bueno, son las dos cosas. La malformación de Arnold-Chiari, de hecho, hay tipo 1 y tipo 2, y es un desorden neurológico, donde hay una parte del cerebro. El cerebro tiene diferentes partes, pero hay un área en la parte de atrás del cerebro que se llama cerebelo. Y ese cerebelo, que es el que se encarga un poco de la coordinación y del equilibrio, está justo al borde de la salida de la columna vertebral, de la médula vertebral, en un orificio que se llama el orificio magno, que queda completamente atrás de una columna, ¿sí? Debe estar adentro de la fosa craneana. Entonces la fosa craneana es la cabeza, es lo que nosotros vemos como cráneo, y la fosa craneana se divide en tres partes: la parte anterior, la parte posterior y la parte media. Pero la parte posterior es una parte muy pequeñita, donde está la mayor cantidad de información, y la razón es porque la parte anterior es mucho más grande en nuestra cabeza. Si ustedes imaginan la frente o la mitad de la cabeza, toda esa información que está desperdigada por todo lado tiene que salir por un agujero muy pequeñito, que es la médula. Entonces, en la malformación de Arnold-Chiari, por alguna razón, este cerebelo que está en la parte posterior se desciende con la médula por el agujero magno y se va con la médula espinal en el conducto que debería estar solo la médula. Entonces, como le contaba, hay dos tipos de Arnold-Chiari. El Arnold-Chiari tipo 1, que es el más común y es el que pasa en gente de cualquier edad. Más en la gente mayor, cuando hablo mayor, hablo no infantes, entonces 20, 30 años para arriba, y es cuando desciende solo un pedacito del cerebelo que se llaman las amígdalas cerebelosas. Entonces es un descenso de solo un área muy pequeñita del cerebelo. Pero también hay el Arnold-Chiari tipo 1, que eso pasa más en los niños, y ahí hay un descenso verdadero de todo el cerebelo. Y ese se acompaña de otra enfermedad que también es rara, pero que la gente ha oído más, que es la espina bífida, o es una enfermedad que se llama mielomeningocele, que es una enfermedad en donde no se forma bien la columna, y cuando los bebés nacen con la médula expuesta. Son enfermedades raras, pero el Arnold-Chiari tipo 1, que es el que pasa en la gente mayor, no es tan rara. En Estados Unidos tienen estimados que puede pasar más o menos en 1 de cada 1,000 a 2,000 personas. ¿Sí? Por ejemplo, la Academia de Neurocirujanos Americanos dice que más o menos al año se realizan entre 10 y 12,000 cirugías de Arnold-Chiari para aliviar los síntomas de los pacientes. Entonces, si bien es una enfermedad rara o que no conocemos mucho, no es tan infrecuente. Ok. Doctor, y justamente para que las personas nos entiendan un poquito más de qué se trata, vamos a escuchar el testimonio de una paciente suya además. Ella es Cristina Puente y ha sido detectada hace poquitos días con el síndrome de Chiari. Así que escuchemos cómo empezaron los síntomas y qué fue lo que la llevó, obviamente, donde usted, a que le detecten este síndrome. Escuchemos. Hola, soy Cristina Puente y tengo síndrome de Chiari.
Todavía no proceso mucho todo lo que esto implica y significa, y estoy muy asustada todavía. Siempre fui una mujer, una niña, una chica muy activa, deportista. Me gustaba mucho estudiar, trabajar. Me gustaba mucho siempre estar activa. De un momento a otro comencé a tener dolores en el cuello, en la espalda, en los brazos, muy fuertes. El dolor fue generalizándose en todo el cuerpo. Cada vez era más difícil levantarse de la cama, dormir, trabajar. Esto me cambió la vida de un momento a otro. Me diagnosticaron fibromialgia y pasé con esta fibromialgia durante 3 años, aprendiendo a vivir con ella, limitándome en muchas cosas y cambiando mi vida. Dejé de ser activa, tenía 3 trabajos, dejé 2, me quedé con 1. Descansaba mucho más que antes, comía una dieta muy balanceada, me cuidaba en lo que más podía, pero el dolor aumentaba cada vez más. En el último año comenzaron a aparecer nuevos síntomas. Empecé a perder el equilibrio con facilidad. Tuve 3 accidentes en menos de 4 meses este año. Me rompí el coxis. Empecé a perder la vista. Empecé a tener dolores, temblores y mucha debilidad en las manos y en los pies. Mi cuerpo estaba como dormido. Empecé a escuchar como ruido sordo en los oídos. Ya no era solamente el dolor, sino que también era más difícil hacer todo. Empecé a perder la memoria, las palabras se me van, era más difícil concentrarse y todo este año fue muy difícil. En marzo de este año comencé con un dolor de cabeza muy fuerte que nunca me había dado. Era un dolor muy particular porque comenzaba en la parte de atrás de la cabeza, se extendía por toda la cara y por la cabeza y comenzaba cuando pujaba o tosía o me reía. Y entonces visité a varios neurólogos, me dijeron que era estrés por la pandemia, aunque yo realmente estaba preocupada por la situación del mundo, pero no me estaba afectando personalmente. Pero me decían que era estrés, luego me dijeron que era un tumor cerebral, luego me dijeron que era una trombosis, luego me dijeron que era la inflamación de un nervio. Y así pasé meses tomando medicación, haciéndome exámenes uno tras otro, gastando muchísimo dinero y nada funcionaba, nada mejoraba. Y cada vez me salían con un diagnóstico diferente y para mí era desesperante. Algunos me decían que no tenía nada, básicamente me tenía que tranquilizar, y otros me decían que tenía un tumor cerebral y otros decían que no había tumor. Entonces era muy difícil creer y era muy difícil entender qué le podía estar pasando a mi cuerpo. Llegué a pensar que estaba loca, que realmente me estaba inventando, que no me pasaba nada. Tuve terapia psicológica, tuve terapia psiquiátrica, pero nada funcionaba. El testimonio de una paciente, una paciente del síndrome de Chiari, que aparentemente tuvo síntomas y molestias durante toda su vida. Nos contaba, igual antes de mandarnos el testimonio, y Cristina decía, a mí de chiquita llegaba a la casa y me decían, ¿y ahora qué te duele? ¿Y ahora qué te pasa? ¿Y ahora de qué te vas a quejar? Realmente, como son enfermedades raras, no son algo que se detectan fácilmente, doctor. Y se pueden además confundir con otro tipo de diagnósticos. Así es, Carla, como le comentaba, este desorden neurológico causa un sinfín de síntomas y cada paciente se presenta de una manera diferente. Lo único que es bastante, es un hallazgo bastante común dentro de los pacientes, es un dolor de cabeza muy típico, que es un dolor de cabeza muy intenso, que pasa en momentos y después cede completamente, y es un dolor que se precipita por lo que nosotros en medicina decimos valsalvas, o sea, aumento de presión súbita hacia la cabeza. Y el aumento de presión súbita se da cuando reímos mucho, se da cuando tosemos, se da cuando vamos al baño a pujar. Entonces, ese tipo cuando de hacemos dolor, las cosas de la vida diaria. cuando hacemos las cosas de la vida diaria y que uno no le presta mucho la atención hasta que comienza a limitar la vida y se da cuenta que cuando después de reírse están riéndose y terminan de reírse y comienzan casi a adorar del dolor, o muchos tienen que acostarse porque entran en un mareo muy grande. Entonces esa parte, ese tipo de dolores es un dolor que cuando nos cuentan los pacientes es lo que en inglés se llama un red flag, es una bandera roja de atención de que hay que ver que el paciente no tenga este problema de la malformación de Chiari. Porque lo que hace la malformación de Chiari es que aumenta la presión dentro del cráneo, porque al tener esta herniación del cerebelo, que se llama, o esta salida del cerebelo por un conducto que no debería,
Cuando nosotros aumentamos un poquito la presión al reírnos o al pujar o al cantar, se aumenta la presión de todo el cerebro y hay un dolor súbito y extremadamente intenso por un par de minutos. En los niños pasa, es muy común que no tienen idea qué es lo que les pasa, que se quejan de muchos síntomas, un día tienen problemas de balance, otro día les duele la cabeza, otro día vomitan, otro día, y a menos de que los médicos, y básicamente lleguen a un especialista en donde se sospeche que puede ser una malformación de Chiari y se la busque, no pasa. Entonces terminan en psicólogos, terminan en psiquiatras, terminan con diagnósticos como fibromialgia, porque es un síntoma, es un síndrome que te da muchos diferentes tipos de síntomas que no hacen mucho sentido a menos de que sepas que existe esta enfermedad. Y justamente algo con lo que se confunde mucho y se está escuchando con más frecuencia ahora es esto de la fibromialgia, porque la fibromialgia es una enfermedad que ya se da por un estrés sumamente grande, es algo neurológico también, pero se puede confundir con este tipo de cosas, que es lo que le pasaba a nuestra amiga Cristina, que estaba contándonos la historia. Ella también la estaban tratando de fibromialgia. ¿Cómo podríamos en algún momento tratar de detectar a tiempo que hay algo más que no sea lo que me están diciendo? Ahí hay un poco el tema de que para ciertos tipos de dolores es muy importante acudir a los especialistas. ¿Sí? Un dolor de cabeza es un síntoma que lo va a ver el médico pediatra si es un niño, el médico clínico o el médico familiar si es que es adulto, y está bien, tienen que comenzar por ahí. Pero existen ciertos dolores y ciertos tipos de dolores, como le comentaba. Si el dolor es un dolor que pasa cuando uno aumenta la presión al reírse, al pujar, al cantar, y se asocia a algún tipo extra de síntoma como debilidad de los brazos, como adormecimiento, ese paciente debe ser remitido al especialista. Porque no es mucha culpa del médico general no saber que hay una enfermedad que se llama malformación de Arnold-Chiari, pero sí es no mandar al especialista, igual que es falta del especialista no buscar estos problemas cuando los pacientes llegan. Entonces, siempre que hay este tipo de síntomas que son síntomas un poco ilógicos, porque se juntan un montón de síntomas que uno no le encuentra mucha razón. Y claro, sobre por todo... Por eso nos decía en el testimonial que ya ella pensaba que ya estaba en su cabeza. Es decir, gente dice, es que vos te quejas de todo, es que te enfermas de todo, es que todo te pasa, y a veces dicen, es por llamar la atención, pero total, ahí está lo que sí existe. Y la mayoría de pacientes que han tenido este síndrome que han llegado a mi consulta, todos tienen el mismo problema psicológico, decir, doctor, no sé si estoy loco, pero algo me pasa. ¿Sí? Ya no sé si tengo que creer que debería tomar medicación para la depresión, que debería irme a un psicólogo, pero los síntomas son reales y una cosa es que diga que me duele la cabeza, pero otra cosa es no poder levantarme un día de lo mareado que estoy. Entonces, sí, lastimosamente, al ser una enfermedad un poco desconocida, más que rara, pero como digo, en frecuencia no es tan infrecuente. Así parece. Terminan muy frustrados los médicos y los pacientes porque no encuentran un síntoma y comienzan a pensar más en el tema psicológico. Y he tenido algunos pacientes que han llegado ya con medicación para depresión o para ansiedad. Y el problema es que esta malformación causa dentro de sus síntomas mucha ansiedad. Y al no tener un diagnóstico, terminan los pacientes deprimidos. Entonces ya son dos enfermedades que se han juntado. Por supuesto, doctor. Y justamente en estos momentos en los que estamos viviendo, en esta crisis sanitaria, el confinamiento, el temor al virus, etcétera, etcétera, han hecho que todo este tipo de enfermedades psicológicas, emocionales, se manifiesten con mayor frecuencia. Entonces, se puede también como... no sé, esconder por ahí y decir, no, lo que pasa es que es estrés, es el susto que estamos pasando. ¿Se puede confundir también con este tipo de síndromes? Siempre pasa, Carla, y la razón es que estos síndromes, al ser poco conocidos y al causar síntomas que realmente no hacen mucho sentido. Un paciente con Chiari tiene problemas para tragar, la gente ansiosa tiene problemas para tragar. El síndrome de Chiari tiene problemas de desequilibrio súbitos y después estás de nuevo bien equilibrado. La gente con ansiedad tiene problemas de desequilibrio súbito. Tiene dolor de cabeza o tiene sensación de adormecimiento. Entonces,
tiene todos los mismos síntomas que un paciente que está atravesando por una crisis ansiosa. Como usted dice, con el coronavirus, lo que es cierto dentro de la medicina y de la salud pública es que la cantidad de pacientes con problemas de ansiedad y con problemas psicológicos, por toda la carga psicológica que implica no quiero enfermarme, tengo que estar en casa, perdí mi trabajo, no sé cuándo voy a poder salir porque no sabemos cuándo va a haber una vacuna. Son tantas cargas y sobre todo la más importante de todas, que es no me puedo ver con más gente. Y nosotros somos humanos, pero estamos dentro del grupo animales. Y dentro del grupo animal somos un animal muy, muy, muy social. Entonces, si a cualquier humano tú le quitas de interacción con otros humanos por mucho tiempo, comienza a tener problemas psicológicos y problemas psiquiátricos. Entonces, sí, se juntó todo esto. Y si es que ya antes era difícil dar un diagnóstico de este tipo de enfermedades raras, porque sí se enmascaran con síntomas, sobre todo psicológicos, ahora la cantidad de gente que va a presentar síntomas psicológicos es muchísimo mayor. Doctor, un paciente con este tipo de síndromes, el síndrome de Chiari o alguna otra de estas enfermedades raras, sobre todo neurológicas, ¿tiene mayor riesgo al contraer COVID? Es decir, ¿se convierte en un paciente vulnerable? No se sabe, Carla, y no se sabe porque no se ha estudiado. Es raro tener un paciente, como le digo, 1 de cada 1000 se cree que puede tener esta enfermedad, pero al rato del diagnóstico del COVID, a menos de que el paciente ya sepa que también tiene, por ejemplo, malformación de Chiari, nunca vamos ni siquiera a tener idea que ese paciente que tenía COVID también tenía malformación. Entonces, encontrar esas asociaciones falta muchísimo tiempo. Primero tenemos que entenderle bien al coronavirus, que es algo en cambio extremadamente frecuente, y después vamos a poder ir viendo, hay enfermedades neurológicas mucho menos raras, como por ejemplo la epilepsia. Y sabemos que el coronavirus es una enfermedad que ataca el cerebro, y al atacar al cerebro, por eso es que uno de los síntomas iniciales es la falta de olfato o la falta de gusto al comer, es porque está siendo atacado el cerebro. Entonces, ciertas enfermedades como enfermedades tipo epilepsia podrían verse, podrían potenciarse. Ahora último, deben haber visto que ya dejan de llamarle al coronavirus una pandemia y comienzan a nombrarle como una sindemia. Y sindemia significa que al juntarse con otras enfermedades, por ejemplo, al juntarse con diabetes, con presión arterial alta, el daño o el potencial riesgo de que sea mucho más grave y que se expongan las enfermedades juntas es mayor. Entonces es muy diferente un coronavirus en un paciente con diabetes que un coronavirus en un paciente sano. Ahora, las enfermedades neurológicas raras en sí son raras y son difíciles de diagnosticar. Entonces, para encontrar una asociación, nos va a faltar primero que un par de pacientes con enfermedades raras neurológicas contraigan el coronavirus y veamos qué les pasa. Vamos a escuchar, doctor, la segunda parte justamente del testimonio de Cristina para que nos cuente cómo está viviendo en este momento y qué es lo que debe hacer en este caso ya con el diagnóstico del síndrome de Chiari. Escuchemos. Finalmente me recomendaron a un neurólogo, fue una cita online y fui sin ninguna pretensión, sin ningún deseo de nada, ya sin esperanza. Casi no asisto a la cita, de hecho. Pensé en cancelarla porque estaba cansada de que después de todo me digan no tiene nada o me den otro diagnóstico. Y no me crean todos estos síntomas que realmente es como que mi cuerpo está empezando a apagarse. Afortunadamente este médico revisó bien los exámenes, cosa que no hizo ningún otro médico. Y en poco tiempo me dijo que tenía el síndrome de Chiari. No le hubiera creído si es que no hubiera sido porque me enseñó cuál es el síndrome, cómo se ve en mi cerebro el síndrome, qué está pasando en mi cerebro. Entonces ahí entendí qué era lo que pasaba. Empecé a investigar sobre la enfermedad y coincidían los síntomas, y coincidían los dolores y las afectaciones y cómo se había ido degenerando mi cuerpo poco a poco. Y entonces me remitieron a una neurocirujana y también dudé, también busqué más ayuda, busqué más diagnósticos y a partir de ahí enseñándoles y pidiéndoles que revisen determinada parte del cerebro a los neuroradiólogos, revisaron y todos me decían es síndrome de Chiari. Me dijeron no hay tumor, no hay trombosis, no hay nervios inflamados y entonces empecé a entender cómo funciona esto, me tengo que operar, me asusta, pero tengo la esperanza de que esto me va a permitir vivir mejor.
de que cuando mi cerebro deje de estar comprimido me voy a sentir mejor y mi vida va a volver a ser quizá un poco lo que era antes y voy a poder levantarme, voy a poder hacer ejercicio, voy a poder despertarme sin dolor por una vez en mi vida. Me tengo que operar en 3 semanas y estoy entendiendo cómo funciona esta enfermedad, pero con toda la esperanza de que esto va a cambiar mi vida. Muchísimas gracias a Cristina Puente por compartir con nosotros un pedacito de su vida, por hacernos entender un poco más que hay pacientes que están viviendo estas realidades. Y doctor, a lo que nos dice Cristina, la única salida es la operación. Es una operación riesgosa la que tienen que realizarse estos pacientes. Hay tratamiento que se puede hacer si se hubiese detectado antes, por ejemplo, en el caso de Cristina, si se detecta cuando son niños. Hay tratamiento, hay una mejora de la calidad de vida sin llegar a la cirugía, o la cirugía es la única salida. Es una gran pregunta, Carla, y al momento el único tratamiento eficaz que existe es la cirugía, porque el problema es un problema mecánico. Hay una compresión de esta área del cerebelo y de la médula y del cerebro, y lo que tenemos es que liberar la compresión. No es una cirugía del cerebro, entonces no es una cirugía tan complicada. Básicamente la cirugía es crear lo que se llama una ventana ósea. Una parte del cráneo atrás, del hueso, se retira y eso le da espacio para que vuelva a su sitio el cerebelo y deje de aplastar las estructuras de al lado. Entonces no es una cirugía, del cerebro, y es una cirugía que en manos de un neurocirujano experimentado es bastante menos difícil de lo que normalmente hacen cuando tienen que entrar al cerebro. Usualmente luego de la cirugía los síntomas desaparecen porque ya no existe compresión. Y la razón de la cirugía es más que solo aliviar los síntomas. Esta enfermedad, si bien es raro, puede llegar a ser fatal, porque está comprimiendo sitios en donde está el centro de respiración, en donde está el centro del corazón, entonces puede llegar a pasar, y está comprimiendo además las arterias que entran al cerebro. Entonces podemos tener infartos de las arterias posteriores, que es el peor tipo de infarto que existe, porque es el que causa más discapacidad e inclusive muerte. Y además puede causar síntomas como arritmias del corazón. Por eso es que es tan rara la enfermedad. Sí, arritmias del corazón puede comenzar a comprometer la respiración y tener respiraciones anormales. Entonces, y además, como está generando mucha presión, comienza a generar un problema abajo en la columna que se llama siringomiela, que es una acumulación de fluido, porque el fluido se le hace muy difícil moverse porque está comprimido, y eso en sí puede causar una parálisis. Entonces, pueden haber muchos problemas graves, además de la dificultad de calidad de vida que ya tienen los pacientes, que creada la cirugía, creada la ventana ósea y resuelta la presión, primero se resuelve todos los síntomas malos que tienen, y segundo, disminuimos ese riesgo de tener problemas mucho más serios. Es importante entonces decir que la operación es una operación no tan riesgosa, pero le puede salvar la vida, le va a salvar la vida a un paciente de Chiari. Sin embargo, doctor, obviamente Cristina, por ejemplo, en este caso está recurriendo al servicio privado. En el servicio de salud pública, ¿es considerada una enfermedad catastrófica o es una enfermedad rara que no es lo mismo que catastrófica? Ahí sí, exactamente cómo esté clasificado, no tengo el conocimiento. Me imagino que debe estar como una enfermedad rara, no catastrófica. Así es. Porque realmente no es catastrófica. Se cree que más o menos del 1 al 3% de la población puede tener Chiari. Sin embargo, un grupo muy pequeño genera síntomas. Una enfermedad catastrófica son enfermedades que causan discapacidades muy severas en todos los pacientes. Ahora, la misma neurocirujana que se va a hacer cargo del caso de en el campo privado es la directora del servicio de neurocirugía del Hospital Eugenio Espejo. Entonces, si los pacientes no tienen la capacidad de ir al sistema privado, en el sistema público está la misma neurocirujana con la misma preparación y que muchas veces hemos también tratado a estos pacientes en el Hospital Espejo. Sin embargo, Cristina nos contaba justamente cuando contactamos con ella para este testimonio, y nos decía, yo saqué una cita con el neurocirujano en mayo en el IES y me dieron para marzo del próximo año. Para marzo, Cristina podrá resistir.
nos dice que se opera en 3 semanas, así que tal vez para marzo no pueda esperar a la cita del servicio público. Sí, no, lastimosamente el sistema público en la parte de especialidades está completamente, desde hace muchísimo tiempo, eso no es culpa de ahorita, pero desde hace muchísimo tiempo está completamente desbordado. Entonces, y eso no pasa solo aquí, eso pasa en muchos sitios del mundo en donde si la gente tiene capacidad de ir al médico privado, las cosas se resuelven de un día al otro, y si tiene que entrar al sistema público de salud, se pueden resolver en meses. Canadá es el ejemplo de mejor medicina del mundo y siempre la comparan con Estados Unidos, pero en Canadá te puedes demorar meses hasta que te vea un especialista. Entonces es un problema el desbordamiento. Ahora, en países como el nuestro el problema es muchísimo peor, porque nosotros no generamos especialistas. Entonces tenemos 3, 4 especialistas cuando deberíamos tener 200 especialistas. Entonces, ¿qué pasa ahí? Obviamente podemos tener citas después de 2, 3 años, porque 4 están haciendo el trabajo que deberían hacer 100. Ahí está la preparación entonces también de los especialistas y también obviamente lo que necesita el Estado para apoyar a la medicina en el país. Recordemos que el Código Orgánico de la Salud, ya lo decía Licenia también en Punto Noticias, también apoyaba y protegía a las personas con enfermedades catastróficas y lamentablemente no fue aprobado, así que esperaremos un año para ver cómo pueden ser cubiertas estas personas. Luis Ernesto Guerra dice, saludos Carlita, buen tema. En Ecuador existen otros síndromes como el de antifosfolipídico, que no consta como enfermedad catastrófica, pero sí es considerado por la Organización Mundial de la Salud. Tenemos una cantidad enorme de enfermedades raras, de síndromes raros que también afectan a muchos pacientes. Doctor, usted en su experiencia, no solamente es el paciente el que pasa la enfermedad, sino también la familia. ¿Cómo tratar con la familia también? Me imagino que ustedes obviamente también hablan con todo el entorno familiar porque es importante el apoyo. Claro que sí, dentro de neurología la mayoría de enfermedades son raras y un porcentaje muy alto de enfermedades son catastróficas. Entonces, por ejemplo, en el centro que tenemos es un trabajo multidisciplinario. Tenemos, si bien los pacientes llegan muchas veces primero donde mí como neurólogo, pero tenemos en el centro un psiquiatra porque tiene que trabajar con el paciente cuando, en el caso de un Arnold-Chiari es muy fácil, se opera y se resuelve. Pero hay otras enfermedades catastróficas, como son la enfermedad de Lou Gehrig, que es la esclerosis lateral amniotrófica, que es un problema mortal, es un problema que tiene un diagnóstico, o cualquier tipo de cáncer de cerebro. Muchas veces no tiene una sobrevida mayor a 1 año, entonces hacemos un acompañamiento con psiquiatras, un acompañamiento con psicólogos, un acompañamiento con rehabilitadores y con la parte de neurocirugía. Estas enfermedades necesitan de un equipo entero para que el problema sea bien resuelto. Enfermedades más comunes y menos mortales como el Parkinson. Si el Parkinson no se acompaña de un especialista en Parkinson, porque no solo es un neurólogo, debe ser un especialista en Parkinson, también necesitamos un psiquiatra, porque muchos pacientes se deprimen porque van disminuyendo su calidad de vida y necesitan un rehabilitador para poder potenciar su fuerza. Entonces, se necesita un equipo entero para poder ser exitosos en el tratamiento de estas enfermedades. Así es. Entonces, qué importante, doctor, es a tiempo darnos cuenta de que tenemos que ir a un especialista. A veces decimos, es que a mí siempre me duele la cabeza, todo el tiempo me duele la cabeza y me paso tomando una pastillita, otra pastillita y me pasa. Pero ese dolor de cabeza recurrente puede estar escondiendo algún otro síndrome o algún otro síntoma o una patología que pueda hacer incluso que esté atentando contra su vida. Doctor Nelson Maldonado, quiero agradecerle muchísimo por su explicación. Quiero agradecerle mucho también por su aporte. Creo que es importante tratar este tipo de temas porque nos puede pasar a cualquiera. No estamos exentos nadie de que nos pase y lo importante es acudir a un especialista. ¿Algún consejo que tenga para nuestros oyentes, doctor? Claro que sí. Lo que usted dice, Carla, tiene toda la razón. Nos puede ocurrir, necesitamos ser una comunidad más educada en la parte médica y saber los síntomas que existen. Este mes, por ejemplo, el 29 de octubre es el Día Mundial del Ataque Cerebral. El ataque cerebrovascular es la segunda causa de muerte y la primera causa de discapacidad en todo el mundo, y en nuestro país no es diferente. Y el 90% de la gente no sabe que existe algo que se llama un infarto cerebral o un ataque cerebral, teniendo tratamiento. Si los pacientes llegan a tiempo, en las primeras 4 horas nosotros podemos revertir los síntomas, podemos hacer que ese coágulo desaparezca.
pero la gente no sabe que existe esta enfermedad. Y ahora sí no estamos hablando de una enfermedad rara, estamos hablando de la segunda causa de muerte y primera causa de discapacidad del mundo. Entonces, estos espacios en donde se explica a la comunidad sobre las enfermedades son extremadamente importantes, porque la verdad, por más sistema médico bueno o malo que exista, la responsabilidad recae sobre cada uno de nosotros de saber por lo menos cuáles son las causas más probables que podamos tener problemas de salud, estar pendientes y saber qué hacer. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en el Hospital Espejo y abrimos esta unidad de stroke, los pacientes llegaban a las 20, 30 horas después de presentar síntomas, ya no podíamos hacer nada. Entonces, hasta no poder educar a la comunidad. Igual o más importante que tener el sitio físico en el hospital es que la gente sepa que existe la enfermedad, porque si no podemos tener y estarles esperando 20 especialistas, que si la gente no sabe reconocer los síntomas, no van a llegar nunca a tiempo. Sí, es importantísimo entonces, doctor, lo que usted nos ha comentado el día de hoy. Muchísimas gracias. Quiero agradecerle un montón por la explicación que nos ha dado el día de hoy y yo sé y estaré segura que próximos programas también tendremos su presencia. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buen día. Y antes de irnos al corte, quiero comentarles que justamente quien nos ha ayudado y nos apoyó con el testimonio del síndrome de Chiari, Cristina Puente, tiene que realizarse su operación, la operación que nos comentaba el doctor, en 3 semanas, exactamente el 4 de noviembre. Es una operación bastante costosa porque, como ven, no puede acceder al sistema de salud pública porque será marzo del próximo año y su vida ya corre peligro. Así que están realizando su familia, sus amigos, una rifa solidaria con un montón de premios donados que son súper lindos y yo sé que ustedes que nos están escuchando y nos están oyendo nos van a poder dar una mano. Pueden ingresar a la página www.contigocris.com o también pueden encontrar la rifa y la información en mis redes sociales que las estaré publicando también el día de hoy para que puedan acceder a un boleto de $3. Con $3 usted le puede ayudar a esta madre a continuar con su vida, a continuar con una calidad de vida mejor, a poderse operar y obviamente a salvar su vida. Así que si nos apoyan, Contigo Cris, www.contigocris.com, pueden acceder a esta rifa solidaria. Yo sé que todos estamos pasando por momentos difíciles, pero si nos apoyamos, todo suma y todo vale. Así que muchísimas gracias de antemano a ustedes, nuestros queridos oyentes de Pichincha Universal, que sé que son sumamente solidarios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos con nuestro segundo invitado. Gracias. 9:44 a.m. y tenemos obviamente una noticia espectacular, señoras y señores. Jonathan Narváez está liderando la etapa 12 del Giro de Italia, perdón, esperamos que obviamente gane, entonces estaremos pendientes, muy pendientes, faltan solamente 5 kilómetros, así que me avisan mis queridos compañeros en producción, si es que también podemos emocionarnos así un montón, así que Jonathan Narváez liderando la etapa 12 del Giro de Italia, estaremos aquí sumamente pendientes. Ya tenemos a nuestro segundo invitado que está con nosotros aquí, conversando el día de hoy sobre las enfermedades raras. Hablábamos hace un momento sobre el síndrome de Chiari, que es una enfermedad rara, no tan rara, nos comentaba justamente nuestro invitado, el doctor Nelson Maldonado, pero queremos tratar el día de hoy también la enfermedad de Gauch. Y está con nosotros Gabriel Orihuela, él es presidente de la Fundación de Pacientes en Ecuador, tiene muchos años de voluntariado en causas de cáncer y hemofilia y enfermedades raras y otras. El 1 de octubre fue el Día Mundial de la Enfermedad de Gauch. Esta enfermedad es de tipo neurodegenerativa. Le damos la bienvenida a Gabriel. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya es parte de la Mañana Morocha y es parte de Pichincha Universal. Gracias por estar aquí. Conversemos un poquito sobre lo que es esta enfermedad de Gauch. Hablábamos sobre el síndrome de Chiari hace un momento con el doctor Nelson y ahora queremos hablar sobre esta enfermedad que también aqueja a un buen número de personas en el mundo. Buen día. Espero que me estés escuchando bien. Sumamente Carla. bien. Perfecto, me alegro. Bueno, ya hemos tenido oportunidad antes en otra mañana morocha de hablar un poco de Gaucher, pero con gusto podemos retomar el tema. Gaucher es una de las llamadas enfermedades raras. Hay más de 8.000 enfermedades raras, como probablemente el doctor Maldonado que me precedió ya debe haber comentado. Lamentablemente no sabía que él iba a estar más temprano, si no lo hubiera estado escuchando. Así que bueno, le pido al doctor Maldonado mis disculpas por... Lo puede encontrar en nuestras redes sociales, en nuestra página de YouTube estará nuestro programa subido y lo puede replicar ahí nuevamente al doctor Maldonado. Perfecto, bueno.
Hablando de Gaucher, que se llama así por el médico francés que a fines del siglo antepasado descubrió este síndrome, es una enfermedad de origen genético. Desgraciadamente hay un número importante de personas que sufren esta enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que típicamente causa un agrandamiento exagerado de órganos como el hígado o el vaso. A veces produce dolor y fracturas en los huesos, y en otras oportunidades presenta afectaciones a los pulmones o a los riñones. Básicamente en esta enfermedad se necesita hacer una sustitución de unas hormonas que el cuerpo no produce en cantidad suficiente, y debido a eso es que se producen estas afectaciones que te mencioné antes. Mi estimado Gabriel, vamos a hacer un cortecito en este momento. Claro. Compañero Javier Ojeda ya está enlazado con nosotros y nos quiere comentar, porque estamos a menos de 2 kilómetros de llegar ya con nuestro queridísimo Jonathan Narváez, que está liderando la etapa 12 del Giro de Italia. Así que, Javier, ahí estás con nosotros. Bienvenido a La Mañana Morocha. Gracias. Te veo a los tiempos, mi querido Javi. Lindo tenerte aquí en el programa. Gracias, Carlita. A Gabriel, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenos Encantado, días, amigos Javier. y amigas. Días todavía. Es un giro histórico para Ecuador, señoras y señores. Falta 1 kilómetro, 1.2 kilómetros para llegar a la meta de esta etapa 12. Y Jonathan Narváez, del equipo Ineos, está liderando el pelotón. Está solo, una fuga él solo. Estamos a 900 metros para que Jonathan Narváez gane una etapa del Giro de Italia. Le ha sacado 50 segundos a Mark Padun, el ucraniano que venía disputando con él el primer lugar, y le ha sacado 8 minutos al pelotón. Es un momento histórico también para el ciclismo ecuatoriano. Vaya, vamos a tener 3 nombres ecuatorianos en la cima de este torneo continental. Faltan 400 metros, y Jonathan Narváez va a ganar la etapa del Giro de Italia, cuando Mark Padun también, que ya se había dado por vencido a falta de 12 kilómetros, le había sacado una ventaja importante. Ahora tiene 40 segundos y, señoras y señores, esto es histórico. 5 horas con 30 minutos y algunos segundos, van a ser 5 horas con 31 minutos, y Jonathan Narváez en cuestión de instantes va a ganar la etapa número 12 del Giro de Italia. Es increíble, señoras y señores. Se levanta Jonathan Narváez, está celebrando y celebra Ecuador, porque está a cuestión de instantes de ganar esta etapa número 12 del Giro de Italia. Ya se está levantando Jonathan, se saca la chaqueta y acaba de ganar la etapa número 12. Jonathan Narváez, de 23 años. Hay que celebrar hoy, es un día histórico para Ecuador. Vaya, ya tenemos 3 nombres ecuatorianos que han ganado, que han ganado una etapa con un tiempo de 5 horas, 31 minutos y 24 segundos. Le ha sacado, está sacándole aproximadamente 30 segundos al segundo lugar que está siendo ocupado por Mark Padun, el ucraniano del Team Bahrain Mérida. Pero Jonathan Narváez es el vencedor de la etapa número 12. No puedo celebrar como suelo hacerlo cuando gana la etapa. Yo me levanto y empiezo a golpear todo para darle fuerzas. Pero vamos a ver cómo termina la tabla general. Es un Giro de Italia muy ecuatoriano, desde el año 2019. Mi querido Javi, sí. ya nos hacía falta. Ya le hacía falta al Ecuador este tipo de alegrías. Sí, y eso que ya lo tuvimos el 5 de octubre. ¡Claro! Vamos a tener cada 10 días, vamos a ganar una etapa del Giro. Es algo espectacular lo que hacen los ciclistas ecuatorianos. Jonathan Narváez, repetimos, acaba de ganar la etapa número 12 de este Giro de Italia. Les habíamos comentado que faltando 12 kilómetros le había sacado una ventaja de 10 segundos al ucraniano.
Después, a 3 kilómetros, ya cuando el ucraniano ya había resignado todo para ganar la meta, le sacó una ventaja de 41 minutos. Le saca al final 31 segundos, me parece, no tengo el dato exacto, y después casi 8 minutos al pelotón. Entonces, es algo impresionante. Sí, recordábamos la victoria de Jonathan Caicedo en la etapa número 3, que fue el 5 de octubre, y ahora 15 de octubre acaba de ganar los 204 kilómetros Jonathan Narváez. Para que el mundo vea lo que somos de capaces los ecuatorianos, para que vean que no es solamente fútbol. Exacto. El ciclismo, y que ahí en el ciclismo los ecuatorianos sacamos la cara por el país. Así que qué lindo, mi Javi. Además, qué emocionante escucharte, además relatarlo, porque creo que nos emocionas mucho más. Y gracias por el relato espectacular. ¿Tienes algún otro dato que nos quieras dar en estos momentos, Javi? Estoy tratando de que se actualicen todavía los tiempos oficiales, pero ya es un hecho. El ganador ha sido Jonathan Narváez, que está sacando la cara los ciclistas ecuatorianos por el mejor equipo de ciclismo del mundo. Lo hemos visto en el Tour de Francia, después que el líder, Egan Bernal, tuvo que abandonar la competencia, le tocó a Richard Carapaz ponerse delante. Ahora que Geraint Thomas, el británico, que también era líder para esta competencia, le tocó salir, y ahora entre ellos se van organizando, y hoy le ha tocado libremente soltarse a la fuga a Jonathan Narváez. Ya ha ganado esta etapa número 12 los ecuatorianos, sacando la casta por este mejor equipo de ciclismo del mundo. Lo habíamos visto a Jonathan Narváez participando en la Copa Ibartali, que fue una preparación previa a estas grandes competencias. Y ahí Jonathan Narváez también quedó en el primer lugar. Entonces es algo interesante lo que ha logrado los ciclistas ecuatorianos. Solo estoy esperando que den los tiempos exactos. Estamos al momento, estamos en vivo. Mi querido Javi, ¿a qué hora exactamente te pueden escuchar a ti aquí en Pichincha Universal para que nos des todos los detalles de lo que ha sucedido el día de hoy? Sí, nos pueden escuchar todos los días, de lunes a viernes, a las 13 horas en el programa Coneque. Vamos a estar con nuestro compañero Andrés Luna. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido, señoras y señores, en este ecuatorianísimo Giro de Italia. Esa competencia ya está en nuestros corazones. Me voy a tatuar el logo del Giro de Italia aquí en el corazón. Es algo increíble lo que pasa. Nos tenemos que ir. Muchas gracias, Carlita. Estamos atentos a lo que sucede. Por supuesto, estamos atentos a esta gran noticia. Muchísimas gracias, Javi, por estar aquí con nosotros, por brindarnos esta gran alegría, por compartir con nuestros oyentes en el mundo, en el preciso segundo que ganó nuestro querido ecuatoriano Jonathan. Así que él ya está en los corazones y obviamente ganando este número 12 del Giro de Italia. Gracias, mi Javi Ojeda. Lo pueden escuchar a las 13 horas en punto. Ya saben, los deportes siempre aquí en Pichincha Universal. Continuamos con nuestro programa y estábamos conversando con Gabriel Orejuela y nos contaba sobre lo que es el síndrome de la enfermedad de Gaucher. Y antes de continuar, mi querido Gabriel, quiero comentarte que tengo el testimonio de una paciente, de una mujer sumamente joven que quiere contarnos un poquito de cómo es vivir con esta enfermedad. Sí, conozco a Gabriela y por favor escuchemos Por favor, escuchemos a María Gabriela, que tiene que contarnos de una manera más maravillosa cómo está viviendo su vida junto a la enfermedad de Gaucher. Escuchemos. Mi nombre es María Gabriela Paz Jaramillo, tengo 21 años y soy paciente de la enfermedad de Gaucher. Mi diagnóstico me lo realizaron en 2018 a partir de un cuadro de salmonelosis, de los cuales tuve que practicarme algunos exámenes y específicamente los valores en el conteo de plaquetas en mi sangre eran muy bajos. Esto resultó alarmante y posterior a ello me realicé una prueba de médula ósea de donde se corroboró la existencia de esta enfermedad por la presencia de células de Gaucher en mi organismo. A lo largo de los años he presentado algunos síntomas que reunidos forman este tipo de diagnóstico, algunos malestares en el vaso, en el hígado, en las articulaciones, cansancio e incluso los valores bajos de plaquetas en la sangre que se conoce como trombocitopenia. Y pues de esta forma sé y soy consciente que tengo una enfermedad rara de baja prevalencia y
poco frecuente, puesto que una persona padece esta enfermedad de entre 150.000 personas. Saber que vivo con este tipo de situaciones resulta positivo y a veces negativo también. Negativo primero porque vamos viendo cómo el organismo se va deteriorando cuando no recibimos la medicación que es indispensable para mejorar la calidad de vida a los pacientes de Gaucher. Vemos cómo los malestares van progresando, van frecuentemente apareciendo y como tal la vida de los pacientes sí se torna preocupante, en algunos casos se torna indispensable el estar en constante cuidado de la misma, pero beneficioso también por eso, porque sé que mi salud es primordial, porque me ha permitido tener empatía con otros casos, otros pacientes que también son parte de las enfermedades raras o parte mismo del grupo de pacientes de Gaucher, en donde viven distintas luchas día a día, y ser consciente sobre todo de estas realidades me abre una nueva perspectiva, me hace una persona más humana y reconocer que cada uno necesita ayuda primero de su círculo más cercano, que es la familia, y luego de las personas que estamos dentro de este tipo de pacientes, que nos empoderamos sí de nuestros casos para luchar y tener lo que nos corresponde por derecho, que es nuestra medicación para mejorar nuestra vida, continuar con nuestros propósitos y saber que la enfermedad de Gaucher no es ninguna limitante, sino es una oportunidad más de aprendizaje, sobre todo de crecimiento personal y de empoderamiento de nuestra vida y de nuestra salud. Muchísimas gracias a María Gabriela. Sé que además Gabriel también la conoce. Ella es una paciente de Gaucher y qué lindo su mensaje. Es simplemente hacernos un poco más humanos. No por el hecho de que no tenga yo el síndrome o no tenga yo la enfermedad, porque no sea un paciente de una enfermedad rara o alguien de mi familia lo tenga, no quiere decir que no podamos ser empáticos con las personas que sí lo padecen. Y el conocer sobre este síndrome y conocer sobre estas enfermedades es sumamente importante, mi estimado Gabriel. Ya lo decía el doctor Nelson Maldonado hace un momento, y es importante que lo sepamos para poderlo detectar también a tiempo, porque nadie está exento de que nos pueda pasar. A ver, no solo nadie está exento, muchos de nosotros somos portadores sanos de enfermedades, Carla. De estas 8.000 enfermedades raras que le mencionaba al comienzo de la entrevista, casi en su totalidad son de origen genético. Esto es, van en nuestros genes transmitiéndose de generación en generación. Ahora, ¿por qué nuestros hijos no salen todos enfermos? Si hay tantas enfermedades raras de las cuales probablemente nosotros llevamos genes que las pueden producir, ¿por qué no todos tenemos hijos con este tipo de enfermedades? Porque tiene que ver con el entrecruce de los genes del padre y de la madre, donde pueden darse las condiciones de que vengan algunos genes mutados o con estas características, por ejemplo, de poder producir Gaucher, desde el lado del padre o desde el lado de la madre, que en el caso de Gaucher es una enfermedad de tipo recesivo. Esto es, si el gen, por ejemplo, que aporta la madre de Gaucher, tiene las características de Gaucher, es más fuerte que el gen sano que aporta el padre, ese gen dañado de la madre se sobreimpone al gen bueno, porque siempre los genes vienen en pares del padre, y la criatura sufre de Gaucher. Es decir, las personas, por ejemplo, en el caso de María Gabriela, ella podría tener hijos y podrían ser sanos. La enfermedad. Podrían ser sanos como podrían también heredar la enfermedad. Es correcto. Una lotería la genética. La genética realmente es una lotería. Más o menos. En realidad es un estudio complejo, pero interesante. En la Fundación Pacientes Ecuador estamos tratando de conseguir hacer una conferencia que la vamos a anunciar con tiempo sobre las bases de la genética para que la mayor parte de la gente entienda en términos sencillos cómo se producen estas cosas. Porque en general la gente piensa que genético es lo mismo que hereditario. Si yo tengo tal problema, se lo voy a heredar a mis hijos. Y no es así. No es así, así es. Yo puedo no tenerlo, ser un portador sano y heredárselo de alguna manera
a través de los genes a mi descendencia puede o no sufrirlo o no, pero sigue portándolo y alguien más adelante quizás lo sufra. Mi estimado Gabriel, vamos a tener que invitarte nuevamente. Nosotros felices, obviamente, de tenerte aquí en el programa. Esperamos que sea muy pronto que ya podamos vernos en persona y no a través de la pantalla. Ojalá Dios te oiga. Por esta pequeña conversación. Obviamente el Giro de Italia nos puso a todos locos. Ya sabes que el tiempo aquí es bastante cortito. Quiero agradecerte muchísimo, agradecerle mucho a María Gabriela, agradecer también a Cristina Puente y recordarles que estamos recolectando los fondos para que Cristina pueda operarse de síndrome de Chiari y pueda salvar su vida, pueda mejorar su calidad de vida, seguir siendo una madre ejemplar como lo es. Y aquí entre nos, ella fue la directora de comunicación del ECU 911 en el terremoto del 16 de abril. Así que muchas personas estuvieron ahí. Ella ayudó a muchísima gente y creo que el país se merece continuar con una profesional como ella. Así que la rifa en www.contigocris.com y también en mis redes sociales también me pueden contactar y yo les cuento cómo pueden ayudarle a esta mamá espectacular a que sobreviva y se pueda operar. Gracias a todos, muchísimas gracias, Gabriel. Te mando un abrazo gigante. Encantado, hasta luego.